una inteligencia media de que las cosas se te queden. Por eso en los evangelios, mucho antes que eso, el evangelio dice, si tu ojo está lleno de luz, tu cuerpo también estará lleno de luz. Ten cuidado tu ojo lo que mira. Ten cuidado tus manos lo que tocan. Ten cuidado tus pies a dónde van. Y es, bueno, es una, entre comillas, una presentación previa. Por eso me gustan las pizarras, para dejar los textos. Y aquí, gracias a Dios, tenemos también las pantallas. Gracias a Dios por el trabajo de Saúl. Las pantallas son muy importantes. No es lo mismo lo que yo le diga, pero si al mismo tiempo que yo le diga lo que le estoy diciendo de la escritura, usted lo está viendo, pues eso se graba más. Y aquí el objetivo es que lo que se diga de la palabra de Dios se quede en nosotros. Gracias a Dios por eso. Se quede. Y por eso es tan importante que nosotros en el resto de la semana, entre domingo y domingo, yo estaba hablando con Robert acerca de que cuando terminamos el culto, ya el lunes tenemos que preparar la próxima clase porque la semana se va así. Y cuando hablamos entre semanas, ya llegó el domingo. Pero yo les recomiendo que en ese tiempo de velocidad que se vive hoy en día, porque la escritura lo dice, para estos tiempos, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Los tiempos del fin son tan rápidos, van a pasar tan rápido, los acontecimientos van a estar tan atropellados que la gente no se van a dar cuenta. Hay muchos que no se dan cuenta de lo que estamos viviendo. La vida es tan acelerada. ¿Tú sabes por qué la gente antes vivía mucho más tiempo? Y la hermandad. Buen punto. Yo voy a nombrarme un monitor de la clase. Vivimos tan acelerados que a veces se nos olvida leer la palabra entre semanas. Eso no puede olvidar. Yo les sugiero que entre semanas, mire, ya se lo voy a adelantar. Entre la próxima semana, Dios mediante, y la siguiente vamos a estar hablando de Moisés. Y a propósito, hablando de Moisés, es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque ese no es el personaje de hoy es Abraham. Y yo dije en la clase pasada, porque mi mente ya por la edad se está atropellando un poco. En cualquier momento empiezo a decir disparate. De vez en cuando se me va uno. La semana pasada dije que cuando Abraham empezó a escribir, Abraham no escribió nada. Lo dije, yo veo los videos y me doy cuenta del error. Abraham no escribió nada, lo escribió Moisés. Los 5 primeros libros llamados Pentateuco. Pero son atropellos de la mente, que atropellos de la mente vienen aumentados en estos tiempos. Por lo mismo que he comenzado a decirle. Vivimos tan atropellados y con tanta ansiedad y con tantas cosas en la cabeza que están aconteciendo a toda velocidad, que la mente en nuestra época y nuestra generación se atropella más rápido. ¿Cierto, hermano? ¿Eh? No. Nosotros hemos llegado a un acuerdo. Bueno, nosotros, yo digo yo y ella. Ya no queremos ver noticias, solamente las más trascendentales. Porque se vive con tantos problemas que eso atropella tu mente. Y cuando tu mente está atropellada y no está enfocada en las cosas de Dios, comienzan los problemas mentales. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y como la única manera que tu cuerpo esté lleno de luz es cuando tú te enfocas en lo que tienes que mirar. Cuando tú pones lo que está escrito para nosotros hace muchísimo tiempo,
para que nosotros podamos tener la paz de Jesucristo. No hay de otra. Cuando nos enfocamos en esto, cuando vemos mucho de esto, que no tiene nada de esto, ahí vienen los problemas. Y todos hemos pasado por ese error. Eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es el padre del pueblo de Israel, llamado Abraham. Abraham es uno de los personajes que se menciona muchísimas veces en la Escritura, porque él es el padre del pueblo hebreo. Él fue el primero. Bueno, Adán y Eva es el primero en toda la humanidad y de ahí salimos todos. Pero el primero del pueblo de Israel se llamó Abraham. Y Dios le dijo, ahora no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre. Y ahí vamos a los temas. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Escuchen este versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Escuchen esto. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Mire qué interesante está esto. ¿Ya lo tiene Saúl? Le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. A mí me hubiera gustado que me dijeran eso de joven. ¿Verdad, Robert? Y a ti igual. Sal de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a mostrar la tierra donde tú vas a vivir. Pero miren esto, bendeciré a los que te bendigan. Eso que se la pasan por ahí que ustedes ven, diciendo oprobios de Israel, están bajo la maldición de Dios. Y maldeciré, serán malditos aquellos que te maldigan. Y el final del 3 dice, y serán benditas en ti, la bendición de Abraham llegará a todas las familias de Israel, dice ahí, de la tierra, porque en Abraham, que es la simiente, nosotros tenemos a Jesucristo. Y ya por eso alcanzamos la bendición del pueblo de Dios. Interesante. Hermano Saúl, podemos pasar a más. Sal de tu tierra y de tu parentela. Vamos a ver a Abraham. Abraham, ¿dónde vivía Abraham y su familia? Ahí está. Esto que está aquí es la porción de Israel. Esto que está aquí es el mar Mediterráneo. Este es el mar Arábico. Este es el desierto, uno de los más violentos del Medio Oriente, desierto arábico, y este es el Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo? Eso les trae mala memoria. Aquí, en estas desembocaduras del Golfo Pérsico, sale el río Éufrates, muy conocido, y el río Tíger. Dos grandes ríos
Y por aquí los arqueólogos, eruditos, bíblicos, creen que estaba el Edén. ¿Y por qué lo creen? Vamos allá. Libro de Génesis, capítulo 2. Yo no te lo puse, Saúl, no importa. Esto es una breve reseña. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, a partir del verso 10, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartían 4 brazos, 4 afluentes. El nombre de uno era Pisón, el nombre del primero. El verso 12 dice que regaba toda aquella. El nombre del segundo era Gihón. Verso 13. El nombre del tercero era Hidekel. Y dice el verso 14 que el cuarto río se llamaba, ¿cómo se llamaba? Entonces, si en el mapa, volvemos, Saúl, si en el mapa está el río Tigre y Éufrates, y los afluentes, no se sabe si todavía existen, no tengo, los afluentes del Éufrates venían aquí a desembocar al Golfo. Pues los arqueólogos, los que estudian y descubren cimientos y descubren ciudades antiguas, creen que por esta zona estaba el Edén. Entonces ahora yo les pregunto, ¿el Edén lo pusieron en cualquier lugar? Lo pusieron en esa zona porque esa zona era muy rica, porque ya no lo es, muy rica en todo. Tenía oro, piedras preciosas, tenía ríos, tenía unas condiciones para agricultura de cualquier tipo y el ganado. Una zona muy buena. Bueno, décadas después o siglos después, también descubrieron petróleo, pero eso en aquella época no era importante. El problema de este contexto del cual estamos hablando es que Abraham vivía en un pueblo muy pequeño, pero era una ciudad muy pequeña, pero muy bien preparada, porque estaba cerca de donde haya bahía y haya puerto, hay comercio. Todos sabemos lo importante que es el comercio marítimo. No, esto es enorme. Lo que estamos en un mapa reducido a escala. Pero aquí estaba un tremendo puerto en la desembocadura del río Éufrates. La zona era perfecta para la época, que solamente se sembraba y se criaba ganado. Era perfecto. Los ríos irrigaban todo eso. Recuerden cuando hablamos en la clase pasada de Noé, que se burlaban de Noé porque no llovía. ¿Cómo va a haber un diluvio si no llueve? Porque salía de la tierra un gran vapor. Ustedes saben que los árboles, la forestación es lo que llama la lluvia. Y había vapores y la tierra estaba irrigada, era perfecta. Exacto. Y en este lugarcito, cerca de la bahía del Golfo Pérsico, le dicen así porque de ahí salieron las grandes culturas de los persas y los medos. Y de ese lugar vivía Abraham en una ciudad que estaba fortificada, amurallada, y vivían de todo lo que en esa región se movía en el comercio marítimo.
¿Estaba mala la ciudad de Abraham? Para nada. Nosotros estamos aquí porque donde estábamos no estábamos bien. Nadie nos llamó, nosotros cogimos un bote y vinimos para acá. Pero Abraham no tenía necesidad. Abraham era un hombre rico porque su padre tenía riquezas de ganado y de cultivo. Vivía en una ciudad hecha y reconocida. Tenía todo lo necesario para poder subsistir su familia. Los ríos que le estoy mencionando eran navegables hasta el centro. Entonces viene Dios y te dice, salte de ahí, deja tu tierra, deja tu parentela, y yo te voy a mostrar la tierra que te daré, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Eso no, está buenísimo eso. Pero salirse de aquí, ¿cómo dice él? Que después es loco. Mira dónde está viviendo. Está viviendo en la mejor región del mundo. Y le dice Dios, salte de tu tierra. Por eso es el padre del pueblo de Israel. Por eso es llamado también padre de la fe. Porque él le creyó a Dios. Le creyó. Estaba bien. No necesitaba mudarse de ahí. Estaba bien. Y como hombre común y corriente, cometió sus errores, ¿no? Como todos nosotros. Porque la orden era salirte de tu tierra y de tu parentela. Y él se llevó a su sobrino y a su papá. Bueno, como yo me voy a ir tan lejos, porque bueno, yo no sé si Abraham conocería para dónde iba, no creo. Pero como me voy a dar un viaje tan lejos, voy a dejar a mi papá por atrás. Y a mi sobrino que era huérfano. ¿Ven? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué tenía aquí? Aquí está Jerusalén. ¿Qué tenía aquí en el medio de donde él vivía, en Ur de los Caldeos, a Jerusalén? ¿Qué tenía? Un desierto. El desierto más violento del Medio Oriente. No podía mudarse con todo el ganado que tenía, con toda la familia. No podía mudarse atravesando el desierto arábico. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Sacar un pasaje y volar desde aquí hasta Jerusalén. ¿Podía hacer eso? Mira Saúl cómo se ríe. ¿Y barco? Sí, había un barco, pero no era posible tampoco. Sí, Agustín. Sí. 1654 de Ur a Jerusalén. Así que entonces la pregunta es la gran curiosidad. ¿Cómo este hombre, esta familia, se transportó en una protesta? Bueno, le voy a decir algo, sí, Agustín, así mismo es. Le voy a decir algo. Dios te puede transportar en el espíritu. ¿No lo hizo así, hermano? Hay pasajes del Nuevo Testamento. Como por ejemplo el etíope, aquel que iba en un carro de etíope, era tesorero de la reina de Etíope. El hombre era poderoso, tenía dinero. Y estaba leyendo las escrituras y no las entendía. Y el Espíritu le dijo a Felipe, júntate con aquel carro. Y ahí lo llevó. Y después que le explicó, se volvió a llevar a Felipe, desapareció. O sea, el Espíritu puede hacer eso. El apóstol Pablo tuvo cosas en el Espíritu increíbles, un día vamos a ver. Pero no fue así, hermano. No fue en el Espíritu, hermano. 1654 kilómetros calculados por la ruta de Abraham, de los antiguos, de Ur de los Caldeos, subiendo por todos los ríos de aquí,
para poder alimentar y sostener el ganado y llegar hasta Siquén, que es hoy Jerusalén. 1.600 kilómetros. Agustín, a lo mejor te quedas un poquito fuera de esta explicación, pero aquí el resto que somos de Cuba es como salir de Pinar del Río y llegar a Santiago de Cuba y virar para atrás hasta Matanzas. A pie. A pie. La mayoría iban a pie, los camellos se cogían para cargar las tiendas, los enseres. Había que ir, recuerden que tenía mucho ganado, había que ir arreando el ganado. Y hacer paradas, y hacerle escala, y llevarlos a la orilla del río para que tomaran, y seguir. Por eso que esa ruta se hacía a través de los ríos hasta el norte de Israel, a un lugar llamado Harán. Porque después de muchas jornadas de caminar con todo el ganado y toda la mudanza, tuvieron que quedarse en Harán 2 años. ¿Y por qué tuvieron que hacer una escala de 2 años en el norte de Israel, en Harán? Una región que ahora pertenece a Siria. Porque Abraham, hombre de buen corazón, no hizo exactamente lo que Dios le dijo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Se llevó a su papá era una persona ya mayor, era vieja, se enfermó por la rudeza del camino y tuvieron que estar 2 años en Harán. La travesía, que podía ser de mucho menos, se alargó a 5 años. ¿En cuántas jornadas? En un Land Rover no se vale. En un Land Rover no se vale. La admiración de por qué se llama el padre de la fe es porque esta jornada generalmente no se conoce una cultura que hiciera eso, una emigración tan violenta. Esto es una emigración violenta. Si tú estabas viviendo aquí, tenías ciudades, y tenías ganado, y tenías ríos, para alimentar, lo tenías todo, ¿por qué tienes que hacer eso? Por eso es el padre de la fe. Y ahí en esa época, el ganado. Sí, en algunos lagos había, Brea se llamaba. Brea se llamaba. Por eso, muy rica, una región muy rica. Por eso lo llevaron aquí. Esto no está muy malo. La tierra que Dios le dio a la descendencia de Abraham tiene salida al Mediterráneo. Entonces, ¿cuál sería la antigua Israel actual? ¿Qué territorio era Israel? Toda la franja está aquí. Todo eso. Hasta Mar Rojo, ¿verdad? Hasta Mar Rojo. Claro, ellos no tienen todo. Tienen más allá de los altos del Golán de Siria, ocupada por los sirios. Y más al sur, ocupada por Egipto. Ellos no tienen todo su terreno. Ellos no tienen todo su territorio. Y si eso fuera poco, los primos de ellos, los palestinos, porque son primos, los palestinos dicen que la tierra es de ellos. Desde el Mediterráneo hasta los montes. Porque ellos estaban asentados con... No, ahí no había nada. Ahí habían otras culturas cuando Abraham llegó. Habían otras culturas. Pero yo se lo he dicho otras veces. Dios hizo el mundo y todo lo que hoy disfrutamos y vemos, todo eso mucho más que lo que se ve aquí. Y a Israel le dio un pedacito. Nada más. Él es el dueño del mundo, a Israel le dio un pedacito. Y la gente no quiere que ni siquiera Israel exista. ¿Qué sabiduría? Seguimos nosotros.
Entonces, como les dije, al final estamos, Saúl, ahora vamos a 13 de Génesis. Como les dije, él se llevó a su papá, que le costó grandes dificultades en esa travesía, se llevó a su sobrino Lot, que era huérfano, se lo llevó con él. Lot también tenía una herencia de su papá, que había muerto, una herencia muy rica, tenía mucho ganado. Y empezaron a habitar en la tierra de Siquén, y empezaron a crecer, porque la tierra de Siquén también era muy buena, es muy buena. Y empezaron a entrar en conflicto. Entonces el capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev y su mujer y todo lo que él tenía con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lot también. Y volvió por su jornada desde el Neguev hacia el Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ejai. Porque la primera vez que hizo Abraham escala en la tierra de Israel era un lugar conocido como Betel. Si leen un poquito el libro de Génesis, un poquito más adelante, el lugar conocido como Betel fue donde su hijo Jacob hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios. Lean la historia, está muy interesante. Eso me va a ayudar mucho a mí después para que ustedes entiendan. Y en ese lugar, Jacob hizo un altar, hijo de Abraham, hijo de Isaac, perdón, nieto de Abraham. Hizo un pacto con Dios, hizo un altar de piedra, escogió al azar 12 piedras. ¿Y por qué 12? No sé. Porque, las cosas no son, en la Biblia no son de casualidad, en la Biblia ni nada de casualidad escrito. Hizo un pacto con Dios y dice que hubo una visión donde veía que ángeles subían y ángeles bajaban. Por eso aquel lugar se llama Betel, que en hebreo quiere decir puerta del cielo. Ahí por ahí también se construyó la Torre de Babel. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles las consecuencias de no, y a todos nos ha pasado, las consecuencias de no llevar la escritura al pie de la letra? El ganado de Lot creció y empezaron a entrar en conflicto los trabajadores, los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham por el terreno donde el ganado pastaba. Y al final, después de tanto recorrido, después de tanto trabajo, Lot tuvo que coger para un lado y Abraham para otro. Al final tuvo que dejarlo. Mira cuántas vueltas, cuántos años de migración, cuántos años de recorrido. Él se llevó a su sobrino. Abraham era un hombre de buen corazón. Buena persona. Padre sustituto. Y al final, Abraham tuvo que separarse de Lot. ¿A dónde fue a parar Lot? A tierras muy buenas en Sodoma y Gomorra. Esas historias son tremendas. Yo les sugiero que lean toda esa historia, no se pierdan los detalles, porque yo no puedo ir detalle por detalle porque no terminaríamos nunca. Ya yo había hablado en otras clases acerca de Sodoma y Gomorra, pero no terminaríamos nunca las clases. Al final del llamado, sal de tu tierra y de tu parentela, de todo ese viaje de 1600 kilómetros y algo más, de una espera tremenda por la enfermedad de su papá, al final Abraham termina separándose de su sobrino. Y les voy a dar un adelanto para que lo lean, por favor, lean en la casa, aunque se les vaya rápido la semana. Lean lo que viene a continuación. Lot es preso por los reyes de esa época. Lo toman preso. Y Abraham tuvo que dejar su trabajo y coger a todos sus esclavos y a todos sus sirvientes que no eran guerreros y ir a guerrear contra aquella gente. Ya le estaba dando dolores de cabeza.
el haberse llevado a su sobrino. Y ganó, los rescató, se llevó el botín de esas tribus, y con ese botín Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, el primer sacerdote judío. En figura ilustrativa, porque realmente no era ni siquiera judío. Y después de eso, tuvo que interceder para que no destruyera Sodoma y Gomorra, porque su sobrino estaba allí. Y después de eso, su sobrino, cuando vino el fuego del cielo, por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, lo perdió todo. La vida da muchas vueltas, hermano, pero nosotros queremos que en esas vueltas Dios nos incluya. Cuando Dios no nos incluye en esas vueltas, porque algo malo estamos haciendo. Yo voy a terminar con esto hoy. Cuando sentimos que en una situación determinada Dios no está con nosotros, no fue porque Él se separó. Lo voy a repetir para que me entiendan. Cuando estamos en una situación determinada, sentimos que Dios se ha separado de nosotros, no es así. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. Porque algo en esa rueda de la vida hicimos que no es correcto. Que el Señor le bendiga. Es muy apasionante. Dice los árabes.